Bueno, vamos a comenzar a explicar el desarrollo de la química, ¿no? Eh, realmente el desarrollo de la química, el desarrollo histórico de la química, ya trasciende desde la época de los egipcios. Los egipcios se considera que fue Egipto donde tuvo su origen la química, y es aquí donde resolvemos la pregunta número 1, donde dice, fue en donde la química tuvo sus orígenes. No hay que olvidarnos que los egipcios dominaron la metalurgia, la cerámica, la fabricación de vidrios, la tintorería, y además también fueron más allá, ¿no? Elaboraron perfumes y cosméticos. En la pregunta número 2 dice, inicialmente la química era considerada una ciencia. Bueno, en Egipto se consideró a la química como una ciencia divina, que solamente lo practicaban los sacerdotes, un grupo muy selecto, y este grupo lo ocultaba de esos secretos en forma muy celosa. Pero a pesar de eso, estos conocimientos sí se filtraron, como vamos a ver posteriormente en la pregunta número 3. Los árabes cambiaron la palabra química por... se sabía pues que Egipto manejaba y ocultaba estos conocimientos a través de los sacerdotes, pero estos conocimientos se filtraron. Estos conocimientos químicos se fueron a otros países, llegando hasta Europa a través de Bizancio y luego España, para que fue conquistada por los árabes ya en el año 711. Es aquí donde la palabra química se transforma en alquimia, añadiendo el prefijo al, característico del lenguaje árabe. En la pregunta 4 dice, los filósofos griegos, y mencionan 3 espacios, sostuvieron que la materia estaba formada por 4 elementos. No hay que olvidarnos que los filósofos griegos pretendieron dar explicación de qué es lo que sucedía en sí con los cuerpos. Así pues, la base de Platón, Empédocles y Aristóteles de esta gira, ya en los años de 384, 332 a.C., ya sostenían que el universo estaba formado por 4 elementos: el aire, el agua, la tierra y el fuego. Muy bien, ahora sí vamos a pasar a la pregunta número 5. Los médicos de aquella época usaron los conocimientos químicos con fines, entonces, no hay que olvidarnos que, si bien es cierto, los médicos de esa época empleaban en forma limitada los conocimientos de química, pero lo poco que sabían lo hacían muy bien, ¿no? Hasta manejaban el alumbre, la sosa, que es la soda cáustica, manejaban el óxido de hierro, el azufre, el vitrióleo de azul, y estos pues todos fueron con fines terapéuticos. En el campo de la química orgánica se conocía ya la obtención del almidón de trigo, la extracción de esencia de la trementina, se logró también obtener aceites a partir de semillas y frutos de oliva, de almendras y de ricino. En la pregunta número 6 mencionan, los antiguos peruanos también emplearon sustancias químicas en sus... Bueno, no hay que olvidarnos que en la edad antigua, si bien es cierto, los egipcios ya con sus técnicas de embalsamar sus cadáveres nos sugiere ya que tenían conocimientos muy avanzados en química, pero los antiguos peruanos tampoco no se quedaban atrás. Los antiguos peruanos tenían conocimientos químicos. Así usaron sustancias químicas en forma de pigmento para sus cerámicas en la cultura Nazca, o colorantes para sus tejidos en la cultura Paracas. En la pregunta 7, ¿los alquimistas tenían como objetivo principal encontrarla? Bueno, mencionaremos que los alquimistas se fijaron como principal objetivo lograr la piedra filosofal. La piedra filosofal en sí, como dice la pregunta 8, ¿sí? Era entendido como una sustancia de contacto con metales ordinarios. Esta los iba a transformar en oro, y eso es lo que siempre buscaban en forma muy exhaustiva. También buscaban el elixir de la vida, que es la pregunta 9, que se creía que era una sustancia que al ingerirse preservaba al ser humano de la muerte, conservándolo de la eterna juventud. Y mencionaban pues, aquí sería la respuesta en la pregunta 9, ¿qué es lo que buscaban? Buscaban el elixir de la vida. ¿Y de qué los protegía? No tan solo les daba la juventud eterna, sino los protegía de la muerte. Vamos a la pregunta 10 y vamos a ver a uno de los grandes de la medicina. Y este señor fue Galeno. Galeno fue considerado uno de los más grandes médicos de su época. Uno de los médicos que sobresalieron en la antigüedad
y quien a través de sus numerosos escritos dio especiales fórmulas para la preparación de muchos medicamentos que él mismo hacía a partir de drogas vegetales de animales. Aquí la respuesta sería Galeno y medicamentos. Muy bien. Vamos con la pregunta número 11, y en la pregunta número 11 dice: Alberto, y hay un espacio, y Tomás de, hay un otro espacio, fueron considerados grandes alquimistas. No hay que olvidarnos que los alquimistas de Occidente destacan en primer lugar cronológico por su sabiduría al señor Alberto Magno. El señor Alberto Magno, ya en 1193 o en 1206, que muere en 1280, fue un dominico alemán considerado el Aristóteles de la Edad Media. Entre otros alquimistas posteriores mencionaremos al señor Roger Bacon, a Santo Tomás de Aquino, quien fue el que escribió tratados y libros sobre la esencia de los minerales, y otra sobre la piedra filosofal, el señor Raimundo Lulio y el señor Basilio Valentín. En la pregunta número 12, después de la época del alquimista apareció la época. Bueno, después de esta época pues nace o se desarrolla la famosa época iatroquímica, ya en el siglo XVI, siglo XVII después de Cristo. Ellos pues, los iatroquimistas, sostenían que el ser humano estaba constituido por tres elementos básicos, que era el azufre, el mercurio y la sal. Y estos a su vez generaban el proceso vital, generaban la vida. Y que estos procesos químicos se necesitaban para que el cuerpo se mantenía sano. Pero mencionaban que las enfermedades aparecían o se originaban cuando existía un predominio anormal de alguno de estos elementos. O sea, por ejemplo, la peste y la fiebre indica una preponderancia irregular del mercurio, y la diarrea y la hidropesía un predominio de la sal. Vamos con la pregunta número 13 y menciona: en la época de la iatroquímica, ¿la química se convierte en una rama auxiliar de la...? Vamos a ver que en esta época, en la época de la iatroquímica, la química pasó a ser ayudante a la medicina. La terapéutica tuvo una misión muy importante para tratar a los pacientes con agentes químicos y poder de esta manera lograr sus proporciones necesarias para el proceso de vida como se creía en ese entonces. Y es ahí donde hubo un boom a nivel de boticas, donde las boticas se convierten en centros experimentales, donde allí pues se buscaban nuevos preparados químicos, y estos a su vez eran empleados como medicamentos. Hay que destacar que no siempre los iatroquimistas tuvieron buenos resultados con sus pacientes. En la pregunta número 14 dice: el más grande representante de esta época. Bueno, en la época de la iatroquímica, uno de los representantes que destacaron pues fue el señor Paracelso. Y ustedes dirán, ¿quién es Paracelso? Paracelso fue un personaje de la historia de la medicina cuyas investigaciones se volcaron en el campo de la mineralogía. Él buscaba y viajaba mucho con el conocimiento de la alquimia. Él mencionaba o él pensaba pues que en los minerales ahí estaban los remedios, ahí estaban los medicamentos que iban a ayudar a luchar, o permitía que se podía luchar contra las enfermedades. Introdujo el término sinovial. Acuérdense, a nivel anatómico de la rodilla, el líquido sinovial es aquella que lubrica las articulaciones. Además, también estudió y descubrió características de muchas enfermedades, como por ejemplo la sífilis y el bocio, y utilizó el azufre y el mercurio para combatirlas. También se menciona que Paracelso fue un precursor de la homeopatía, de la medicina homeopática, pues aseguraba que lo parejo cura lo parejo, y en esa teoría fundamentaba la fabricación de sus medicinas. Muy bien, ahora sí pasamos a la número 15, ya en el siglo XVIII, el químico Antonio van Lavoisier. Y cada vez que te pregunten quién es el padre de la química, el señor Antonio Lavoisier. Él midió cuidadosamente la masa de las sustancias antes y después de intervenir en una reacción química, y llegó a la conclusión de que la materia medida por la masa no se crea ni se destruye, sino solo se transforma en el curso de las reacciones. El señor Lavoisier llegó a las conclusiones: en una reacción química, la suma de las masas de los reaccionantes es igual a la suma de la masa de los productos. El mismo principio fue descubierto antes por Mikhail Lomonosov, de manera que es a veces citado como la ley de Lomonosov-Lavoisier. Muy bien, vamos a pasar a la pregunta número 16. La química, punto suspensivo, se inicia en 1887. Antes de llegar a esto, yo quiero hacer un pequeño repaso de la historia de la química. Primero, no hay que olvidarnos, jóvenes, que en tiempos antiguos
Ya se inició un conjunto de observaciones de sustancias, de fenómenos, en las diferentes culturas, desde los egipcios, hindúes, chinos, griegos, romanos, que utilizaron distintas maneras. En esos tiempos la química era conocida como la magia negra. En la época de la alquimia, su principal objetivo fue la búsqueda de la piedra filosofal, entendida que era una sustancia que al contacto con otros metales era convertida en oro, como ya lo hemos mencionado anteriormente, y también buscaban el elixir de la vida, que al beberla se volvían jóvenes eternamente y se cuidaban o se los protegía de la muerte, ¿no? En la época de la iatroquímica, en esta época la química pasó a ser ayudante de la química a la medicina y ahí viene luego posteriormente la teoría flogística. A principios del siglo XVII se inicia una renovación ideológica de ciencias naturales, haciéndolas ya más experimentales. A pesar de que el flogisto ya es una teoría que está en desuso, ¿sí? Que mencionaba cual toda sustancia susceptible a sufrir combustión contiene flogisto, y el proceso de combustión consiste básicamente en la pérdida de dicha sustancia. Fue postulada a fines del siglo XVII por los químicos alemanes Johann Becher y Georg Stahl para explicar el fenómeno de la combustión, naciendo así la química moderna que buscaba la combustión de los cuerpos. Luego pasamos la época de Lavoisier. Antonio Lorenzo Lavoisier trabajó estudios de combustión y el que planteó la primera ley que rige los fenómenos químicos, que es la ley de conservación de la materia. El desarrollo de la química orgánica antes estaba establecida que la materia solo se podía estudiar en compuestos vivos, pero ya en 1828 el señor alemán Friedrich Wöhler fabrica la urea, desechando así la teoría anterior. Y el desarrollo de la química moderna ya se da en inicios de 1888, donde numerosos científicos dieron muchos aportes. Entre ellos podemos mencionar que este avance progresivo va desde la teoría de disoluciones, una obra maestra de Van Hoff en 1886, y la teoría de disolución electrolítica de Arrhenius en 1887, que fue perfeccionada ya en estos últimos años. Y ya a partir de Arrhenius en 1887 a la química se le considera la química moderna. En la actualidad la química tiene varias ramas y podemos mencionar la química orgánica, la inorgánica, la analítica, la físico-química, la bioquímica. Pero ¿qué estudia la química orgánica? Estudia los compuestos que contienen carbono en su estructura, todos aquellos compuestos que generalmente son los compuestos orgánicos o vivos, ¿no? La aplicación en la preparación de la aspirina, la química inorgánica, sustancias que no contienen carbono. En la aplicación, funcionamiento de una batería de cobre. En la química analítica tenemos la composición de una muestra en forma cualitativa y en forma cuantitativa. La forma cualitativa nace de aquí la química cualitativa, y la cuantitativa la que fomenta la química cuantitativa. Una aplicación, el análisis de las aguas residuales en las industrias. Y en la rama de la físico-química tenemos pues que se encarga de estudio de las estructuras de sustancias, la rapidez con que reaccionan y el papel del calor en los cambios químicos. En la aplicación son los cambios que se presentan en la fusión del hielo. Y en la bioquímica son las reacciones químicas que ocurren en los seres vivientes. Comprensión de mecanismos de asimilación y de alimentos sería su aplicación. Entonces aquí la respuesta sería la química orgánica, la química inorgánica, la química cualitativa, la química cuantitativa, la físico-química, la bioquímica, entre otros. Muy bien, ahora sí. En la 18 dice, la química usa el método para estudiar la materia y su composición. No hay que olvidarnos que la química usa el método científico, también conocido como método experimental. Cabe recalcar que la ciencia de la química comenzó a desarrollarse a finales del siglo XVIII, con trabajos notables como el señor Boyle, descubridor de los gases, el señor Antonio Lavoisier, descubridor de la ley de conservación de la materia, la sistematización a través de la tabla periódica de los elementos y la introducción de la teoría atómica, donde los investigadores comenzaron a comprender los estados de la materia, los iones, los enlaces químicos, las reacciones químicas, y desde la primera mitad del siglo XIX el desarrollo de la química lleva ya una expansión en el ámbito de la industria química que ha tenido una gran relevancia en la economía y en la calidad de la vida actual. El método científico consta de 6 pasos: la observación, el planteamiento de problemas, la hipótesis, la experimentación, la interpretación de resultados y las conclusiones, que se comunican luego a la comunidad científica. Muchas gracias.